favor. No más pica. ¿Te frío? No, man. ¿Y no te vicia el audio? Sí, pero es más, ahorita después de la 1:10 lo apagamos. Sí. Sí, hace me crucé del café para acá y pues chica con eso tuve, cabrón. Y está bastante agradable. No le va a hacer publicidad al café, al de Oxxo, ¿no? Al Andati. No, tú también traes. ¿Ya? Ay, cabrón. Cabrón, ya lo metí. Antes sí lo saco a flote el café. Sí, no hay bronca. Aquí no. Ya estamos al aire, ¿sí? Caray, ya estamos al aire y hablando palabras altisonantes aquí con los presidentes de los... Nos agarraron como el Chavo del Ocho. Sí. Lo que le decías ahorita, no, al revés, no, o sea, a ver, aquí el centro, así, pero... de acuerdo, ok. Bueno, muy buenas tardes, esto es la Tertulia Polaca, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Yo soy Aaron Tapia, estaré acompañándolos la próxima hora, aquí en La Voz del Pitico 88.1 de FM. Hoy tenemos un debate entre presidentes estatales de los partidos Morena y PRI, Ernesto de Lucas por el PRI y Jacobo Mendoza por Morena. Entonces, sobre pues el proceso electoral, todo este debate y polémica que se dio el fin de semana, donde pues bueno, ya vimos en las redes sociales, algunos dijeron nos tienen miedo, otros respondieron que no se meta la gobernadora. Bueno, en fin, ahorita vamos a estar entre eso y otros temas más que vamos a estar abordando sobre este proceso electoral que se viene para el 2021, que bueno, pues ya se puso picoso. Muy buenas tardes, gracias Jacobo por aceptar la invitación. Ernesto de Lucas, gracias, ¿cómo hace que no venías por acá, verdad? Como un ¿No? mes pasado. Si no, menos, ¿no? No, menos, cuando estuvo Tirso Tirso Amante y Miguel Sesma. y Miguel Sesma, el vaporcito. El vaporcito Sesma. ¿Por qué? ¿Por qué es el vaporcito? Porque no sé si has ido a Yucatán, a Mérida. No. Hay unos tamales así que le llaman el vaporcito, entonces te parece el cuerpo de... Bueno, para debatir. Bueno, a ver, Jacobo, la gobernadora tuvo una intromisión en esto que... A ver, me hacen señas ahí, no sé. Que pegues más el micrófono, por favor. ¿O cuál es el objetivo, cuál fue el objetivo de el móvil de esta rueda de prensa que hacen ahí tus correligionarios? Vi por ahí pues el vocero Adolfo Salazar, Wendy Briceño, diputada federal, a Lorena Valle, diputada federal, algunos diputados locales, ¿no? El Pollo Castelo, ¿quién más? Ernestina, no sé si estaba Ernestina. La Castro. coordinadora del grupo parlamentario, sí. Echaron bola. Sí. Pero, ¿cuál fue el móvil ahí de...? Sí, claro. Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues fijar una postura, presentar a la opinión pública un posicionamiento político en relación a las declaraciones hechas por la titular del Poder Ejecutivo ante una asamblea de su partido. ¿Cuál A nuestro juicio, sí. Lo que molestó. No molestó. Motivó una reacción, una respuesta del partido, porque en su calidad de gobernante, creo yo que no debe de establecer tesis de contenido partidista, electoral, salvo aquellas que sean las relativas a la imparcialidad o a las garantías del proceso y a la certeza de que será llevado por la ciudadanía y por los órganos electorales. Entonces, tener una participación en ese sentido y establecer tesis políticas partidistas nos parece inapropiadas. ¿Cuál fue, a detalle, cuál fue eso que les hizo ruido? ¿Dónde estuvo? En el momento en que establece una idea en la que deja entrever que la elección está negociada o pactada. Y que pero bueno, es algo que como que le recriminaban a ella, ¿no? Entre bambalinas, radio pasillo. Pues mira, como dicen, no, explicación no pedida, acusación manifiesta. Entonces, creo yo que no tenía ninguna necesidad de establecer ese supuesto y menos en una asamblea de su partido. Claro que el PRI tiene derecho
a reunirse, a sesionar en sus órganos ejecutivos o consultivos y establecer las rutas de alianzas o de estrategias. Está bien, pero la figura de la titular del Poder Ejecutivo no debe exponerse ante una asamblea partidista para establecer un supuesto o negar un supuesto en el que involucra, por supuesto, a una organización que tiene que ver con la estructura del Poder Ejecutivo. Pero no hace lo mismo el presidente. En varias De- ocasiones no, ha de dicho que ninguna va manera. a ser el vigilante de la... Eso es muy diferente. Ser vigilante y ser garante es muy diferente. Pues no va a vigilar para el PRI o para el PAN, ¿no? Vigila, Claro que... vigila como autoridad, como gobierno. Y él, y qué bueno que lo mencionaron, porque incluso nada menos que al día de ayer, en la mañanera de ayer, se le preguntó que sí, qué opinión tenía del proceso interno de Morena. Y volvió a señalar muy claro y a reiterar lo que siempre ha dicho, su postura como jefe de Estado, de decir que no participa en los asuntos de los partidos, menos en el de su partido, que respeta las decisiones del partido, que una cosa es el gobierno y otra es el partido. Miren, ¿qué acostumbró el viejo régimen o el sistema político mexicano? ¿A qué acostumbró? A convertir al presidente de la República en jefe de Estado, en jefe de gobierno y en jefe del partido político. Y convertir el partido hegemónico en eje rector de las decisiones públicas, ya sea de partido o de gobierno. Este nuevo gobierno, esta cuarta transformación, está estableciendo desde el principio la distinción, la separación entre partido y gobierno. El presidente gobierna para todos y ha sido muy respetuoso, no interfiere en los asuntos o en la vida interna del partido, y ha sido claro en ello y lo ha demostrado. Entonces esa misma actitud, conducta, postura política, esperamos se asuma en todas las entidades federativas, en sus titulares de gobierno, y particularmente en aquellos estados donde va a haber elecciones. El momento político es muy delicado como para confundir el rol entre miembro del partido o gobernante. Entonces creo yo que esa es la postura política de Morena y en consecuencia la expresión de el posicionamiento el día domingo. Muy bien, Ernesto, van a quedar 2 minutos para irnos de corte, pero luego seguimos contigo, digo, para que no va a pensar la gente que luego te estoy cortando aquí mañosamente. La postura de ustedes ante los reclamos de Morena. Pues Ernesto. en primer lugar extrañados, porque creo que en cualquier democracia avanzada, con sistemas fluidos de determinación, donde la gente define, cualquier persona tiene además el derecho de ejercer su derecho político, válgame la redundancia. No veo qué fue lo que pudo haber causado algún esquemor político partidista por la participación del principal activo que tenemos en mi partido, que es la gobernadora, un sábado. No es el primer consejo político al que asistieron. Desde enero que tomé protesta, asistió, después en mayo, cuando fue la toma de protesta de los consejeros, estuvo ahí presente. Si lees tú el posicionamiento que dio, creo que es propio y es un llamado incluso a todos los partidos políticos. Sonora no está para negociarse, se gana, Sonora se convence y pues no veo... Pero ese rumor, ¿de dónde viene? Yo tengo una tesis al respecto. Me lo han dicho hasta priistas. Sí, claro, y a mí también. Es innegable la buena relación que creo debe existir entre los titulares de los poderes ejecutivos estatales y en este caso el federal. Creo que de ahí se puede prestar, incluso se puede alentar por gente externa al propio partido, y es algo básico. Creo que son dos de los gobernadores mejor calificados, tanto en el estado, ella, como también hay que decirlo, la calificación buena de la que goza el presidente de la República aquí en la entidad entre los sonorenses, es algo que se tiene que señalar. Pero la verdad a nosotros sí nos parece una sobrereacción, porque de fondo, digo, entiendo que son estrategias partidistas y lo que quieras, pero creo que está en pleno uso de sus facultades y de sus derechos políticos. En ese sentido, salvo que el gran temor sea lo que ella representa en términos de un buen gobierno, en términos de rendición de cuentas, en términos de la sana relación que ha mantenido con el titular del Poder Ejecutivo, no veo por qué otra razón se pudo haber sobrereaccionado de esta manera, pero lo digo además
con el oficio y con las formas que se tienen que decir. Empieza la época electoral y pues esto es parte de las estrategias de todos los institutos políticos, llámese el Partido Morena, llámese el Partido Acción Nacional, llámese el que sea. Muy bien, bueno, vamos a la pausa y regresamos. Estamos en debate con los presidentes estatales de PRI y Morena, Jacobo Mendoza y Ernesto de Lucas. Esto es la tertulia polaca por la voz del Pitico 88.1 de FM. Yo soy Aaron Tapia, regresamos en 2 minutos. Futurity, servicio automotriz, calidad y garantía. Tiene para ti servicios de lubricación, afinación, suspensión, mecánica menor, mayor y más. Ubicados en la colonia San Benito, Tlaxcala 89A, entre Reforma y Guadalupe Victoria. Teléfono 313-6033. Para un óptimo futuro de tu auto te ofrecemos las mejores marcas y la mejor calidad en refacciones. Visita a los expertos. Futurity Servicio Automotriz. Tlaxcala 89A, entre Reforma y Guadalupe Victoria. Entre Reforma y Guadalupe Victoria. Patrocinador de La Voz del Pitic. Super del Norte, el aniversario más barato. Aguacate 49.90 el kilo. Plátano 15.90 el kilo. Lechuga 15.90 la pieza. Limón Colima 19.90 el kilo. Piña miel 19.90 el kilo. Cartera de huevo sin emplayar con 30 piezas 52.90. Super del Norte celebra la vida. Válidas 13 de octubre de 2020. Patrocinador de La Voz del Pitic. Regresamos a la tertulia polaca por la voz del Pitico 88.1 de FM. Estamos en debate con los presidentes estatales de los partidos Morena y PRI, Jacobo Mendoza y Ernesto de Lucas. A ver, Ernesto, dice 2 tweets ahí medio. A ver, un tuit aquí que pones después de esta reacción de Morena. Dice, queda claro que los volvió locos el evento de ayer. Ojalá entiendan que los sonorenses ya no quieren pleitos y sobre todo que ya conocieron la ineptitud e improvisación de los beneficiarios del voto masivo, pones entre comillas. Serenos, morenos, pónganse a chambear. A ver, ¿cómo? A ver. Me refería, Aaron, a todos los diputados locales, que la verdad en muchos casos ni siquiera hicieron campaña, y definitivamente pues sí se colgaron de la imagen de una persona que tenía 18 años recorriendo el país, que había aspirado en otras 2 ocasiones a la presidencia, y que por todos los errores que se han cometido, hay que decirlo, pudo catapultar su aspiración y llegar a la presidencia, que es Andrés Manuel López Obrador. Esa es una realidad. A eso me refería concretamente. Y en el resto, cuando mencionaba ahí de los pleitos, creo yo que más cuando son pleitos entre partidos, que apenas está empezando a entrar al calor propio, básico y natural de una contienda electoral, pues es muy temprano para estar en ese tipo de cosas, generando esta distorsión o esto que hace que los ciudadanos continúen rechazando a los partidos políticos como tal, por el hecho de ser partidos políticos. A eso me refería. A mí me queda claro que de más de 2 millones de sonorenses que tienen derecho a votar y que conforman el listado nominal en esta entidad, solamente el 3.5, 3.6% militan en algún partido, el nombre que le quieras poner. Es decir, tienes casi el 96.5% de gente que está viendo cómo y de qué forma alguien habrá de proponer cosas, cómo y de qué forma alguien con ideas habrá de debatir, y no necesariamente yendo a la descalificación. Concretamente esas 2 cosas me refería. Muy bien, pero ya trabajan los diputados o todavía siguen sin chambear. Pero digo, porque él les dice, pónganse a chambear. Pues el estereotipo que tienen todos los legisladores de cualquier partido, varón, es algo que la propia ciudadanía te puede decidir. Yo vuelvo a insistir, creo que en todos los partidos existimos y existe gente buena, como también en todos los partidos existe gente mala. Y lo mismo ocurre en el sector privado, es decir, no es propio de la actividad pública o de la actividad política. Y eso es justamente algo, Aaron, que cuando tú tienes la oportunidad, por un lado, de ganar una elección, y por otro también de perder una elección, empiezas a darte cuenta, pero sobre todo empiezas a entender, sobre todo en el caso del PRI, por los muy patéticos y tristes resultados que obtuvimos en el 2018.
Muy bien. Jacobo, ha preguntado mucha gente el por qué no estuviste presente tú en la... Ah, mira, si te haces un poquito para acá, por favor, para que... Igual Ernesto, un poquito. Sí. Ha preguntado la gente por qué no estuviste presente en esa rueda de prensa. Porque yo el sábado tenía un compromiso en el Comité Ejecutivo Nacional agendado con anterioridad con motivo de la entrega de los resultados de la encuesta. Yo viajé a Ciudad de México el viernes a las 7:40 p.m. por, bueno, no voy a decir el nombre, pero ¿De qué? En Volaris, pues, o sea, ¿Tú no viajas en primera clase? No, en primera clase nunca he viajado. Okay. Nomás paso por ahí cuando me toca la fila, al final. No, y no tengo ningún conflicto con quienes lo hacen. Yo, pues, debo de acudir a reuniones de carácter nacional en mi calidad de presidente estatal. Y ese fue el propósito de convocar a diferentes compañeros, presidentes estatales, para tener una reunión de trabajo y analizar la ruta institucional con motivo de los resultados que arrojó el INE el mismo viernes. Entonces, el sábado estuvimos allá, se presentaron las declaraciones el sábado y el domingo, los compañeros... ¿Tú llegabas a que el lunes? Yo llegué anoche. Porque todavía ayer tuvimos la reunión nacional. Entonces fue esa la razón y le pedí pues la atención a los compañeros que se encontraban aquí en la ciudad y no me pareció desafortunado. Yo quisiera retomar, si me lo permite, parte de la idea que comparte el presidente del PRI. Y es válido pensar que las declaraciones del sábado pudieran estar en el contexto de la buena relación que existe Estado-Federación. Yo mismo lancé una pregunta ante esta situación en mis redes, en el sentido de que ¿qué le hacía pensar al PRI que la elección del 2021 estaba pactada o negociada en los términos en los que lo planteó la asamblea de su partido el sábado? Es decir, ¿qué motiva una declaración en ese sentido cuando perfectamente se sabe que somos sus opositores en términos políticos y que vamos a luchar para la recuperación del Estado? No hay ningún tipo de arreglo ahí. No. Por ejemplo, me llama la atención. No, de ninguna manera, o sea, ni el supuesto cabe, pues. Me llama la atención por cómo vota, por ejemplo. Para allá iba. ¿Qué se puede malinterpretar, Aarón, y dar pie a esto? Precisamente el que, a diferencia de otras veces, hoy sí exista una distancia entre el gobierno, el Estado y el partido. Si tú haces un recuento, yo he sido crítico en ocasiones del propio gobierno del Estado. Por otro lado, si tú te fijas, todo este esquema que se presentó ahora en la última gira del presidente pudo haber generado también esta situación. Y sobre todo el hecho de que por primera vez, y te lo tengo que decir yo como presidente, exista la libertad, porque cuando antes éramos gobierno no existía, y eso es un mérito que le tengo que reconocer a Claudia Pavlovich y a todo su gobierno, de que su propio partido los cuestionara y los criticara. E incluso se ve una lejanía entre el PRI y el gobierno estatal en virtud de esto. Simple y sencillamente son formas, es una nueva etapa, es autocrítica, es apertura a escucharla, y tal vez eso también lo pudo haber generado la votación que tuvieron los diputados, particularmente los 2 plurinominales que conforman la Comisión de Gobernación, si mal no recuerdo, cuando se intentaba llevar a cabo un juicio político, y Jorge Villescusa, se intentaba llevar a cabo un juicio político, aquí lo discutimos, que decían los del PAN, ya nació el primor, y ahora pues dicen los de Morena, ya nació el PRIAN. Simple y sencillamente son ese tipo de eventos los que pueden ir generando lo esto. van a formalizar si se dan las alianzas. No, ya hace mucho que traen ese está, cachondeo. Ya está viejo, él es el PRIAN. Mira, ¿qué te puedo decir ahí, Aaron? ¿Y por qué te ponía los ejemplos? Nosotros tenemos las condiciones para acordar porque no somos extremos. Pero ahí, ¿por qué? ¿Te dieron alguna explicación o preguntaste, cuestionaste a los diputados el por qué se alinearon en virtud de una razón, y votaron en contra de ese juicio político? Su justificación es que el Congreso del Estado no puede convertirse en un juzgado.
y que eso se tiene que llevar a cabo en los órganos especializados, llámese Fiscalía, llámese Ministerio Público, etcétera. Dado que si hubiese aprobado esa situación ahí, ahorita estuvieras viendo por cuestiones y móviles políticos exclusivamente una bola de juicios y estuviesen entonces convirtiendo a un poder que es el poder legislativo precisamente en un juzgado. Y esas atribuciones pues definitivamente no las tienen. Tengo mis dudas aún al respecto, Aaron. Yo creo que sí se debió haber llevado el juicio político y en todo caso se debió haber discutido cuando menos al interior del Pleno. Sin embargo, no se presentó y fue un reclamo que en tiempo y en forma les hice a los respectivos diputados del PRI. ¿Te achacan esa a ti, Adolfo, Jacobo, esa operación para no haber llevado el juicio político a Chayito Rosario Quintero? No. Bueno, te achacamos, porque yo también vi ahí muy claro Y te lo digo con todo respeto, no hay ninguna razón para ello, aunque si la hubiera, la enfrentaría, pero la verdad es que no. Los diputados, el Congreso es un poder soberano, tienen autonomía. Pero no tuvieron reuniones ahí con sus diputados. Sí, por supuesto, y el criterio que determinó el Congreso, la comisión, que es plural, es el siguiente, mire. Cuando usted tiene elementos para una acusación, usted puede acudir en términos administrativos a las contralorías, puede acudir en términos penales a las fiscalías, y la instancia del juicio político es cuando se atacan los intereses fundamentales del orden público. Entonces el tema en cuestión es de naturaleza de la fiscalía y debe de concluir. O sea, lo vieron ruta como una pirotecnia entonces de los panistas. Pues demasiado alboroto, una pirotecnia efectivamente, cohetes tirados al aire para enganchar a la opinión pública y sentar o pretender sentar un precedente de no acción ante una denuncia, ¿no? Denuncia, por cierto, de ellos mismos. Y volviendo al tema, para cerrar de mi parte al menos el análisis de lo ocurrido, mire, es correcto señalar que el presidente de la República ha distinguido a todos los gobernadores de un trato cordial políticamente, equitativo en términos administrativos y presupuestales, políticamente de conformidad con las funciones de los estados y municipios, no en cuestión de colores partidistas. Entonces ha sido muy respetuoso con el gobierno del estado y con su titular. Ha habido 10 visitas a Sonora, creo que es uno de los estados más visitados, porque el presidente le tiene un cariño y una atención especial a nuestra tierra. Dicen que no tierra. deja nada, que el presupuesto se los mocha. Cada que viene deja obra pública, deja convenios de colaboración, inaugura ¿Qué hubo ahora con la vino a inaugurar la obras la presa chiquititas como Pilares. se lo pidió no, vino a inaugurar los cuarteles de la Guardia Nacional, la Universidad del Bienestar en Agua Prieta. ¿Desde cuándo no escuchas la inauguración de una universidad pública? Y el presidente está echando a andar 100 universidades, y creo que son 140, pero tiene el proyecto inicial de 100. Y no viene a poner la primera piedra, vino a inaugurar las instalaciones de la universidad. Y conozco esa universidad y conozco a los muchachos, les fui a dar una conferencia a los alumnos. Vino a terminar la presa Pilares, acuérdate que la dejaron ahí botada. Entonces, siempre son buenas noticias. Cuando vino a Hermosillo a inaugurar los programas de desarrollo urbano, que tiene SEDATU, y ahí están los proyectos que ya son proyectos ejecutivos y que van a impactar en mejoramiento urbano de varios polígonos de la ciudad. Lo mismo ofreció también para Cajeme, y lo que ofreció hace un año para San Luis Río Colorado y Nogales, hoy son obra pública concluida, y ahí están los polígonos de desarrollo urbano concluidos. El presidente está cumpliendo lo que viene y se compromete. Cuando estuvo también en Hermosillo, se reunió con papás ABC, firmaron un convenio en el que ellos estuvieron de acuerdo pues en su atención. Estuvo con el pueblo yaqui, firmó el acuerdo de justicia para los pueblos yaquis. O sea, el presidente tiene una agenda de compromiso social con Sonora, pero también de destino de recursos federales para la atención de los problemas en la entidad. Entonces no hay ningún descuido. Si esa buena relación o esa cordialidad Estado-Federación, que hay que reconocer también que se le ha correspondido al presidente,
cómo no se le va a corresponder cuando viene y otorga apoyos. Y también vino a anunciar el recurso para terminar el hospital, que creo que van 2 veces que se los paga la federación, ¿no? Sí. O se los financia, pues no, pero ahí viene otra vez el INSABI a poner el recurso. Entonces, siempre hay buenas noticias del presidente, pero no se debe de confundir la cordialidad política entre autoridades, entre los 3 órdenes de gobierno, porque también en esto participan los alcaldes, en esta relación cordial ante el presidente, como para establecer una tesis, concluyo, como para pretender establecer una tesis de que es que ya está pactada la gobernatura, ya se pusieron de acuerdo. Entonces, ¿no suena eso a una rendición temprana? Es preferible establecer el supuesto de que es que ya lo pactaron, lo arreglaron, cuando estás consciente de que vas a perder. El régimen en decadencia busca explicaciones y busca sentar previamente narrativa que justifiquen después su decadencia. Entonces, creo yo que va por ahí, no sé, lo podrá explicar aquí. Dice el colega Juan Carlos Zúñiga que la relación así, por lo menos en público, entre el presidente y la gobernadora es como doña Florinda Mesa y el profesor Girafales, ¿no? Todo es muy amable, pero bueno, ¿qué dices de esto? Definitivamente se tiene que reconocer que tenemos un presidente que al menos sale, que al menos recorre el país, y bueno, pues es algo a lo que se acostumbró durante 18 años que estuvo en campaña. Y sin tapabocas, sin cubrebocas, pero a costa del erario público, porque acuérdate que ellos obtenían financiamiento como lo hacen todos los partidos políticos. Pero bueno. Eso a que venga a dejar grandes cosas, tengo mis dudas. Ejemplo, la Universidad de Agua Prieta, ¿cuáles son las materias que imparte y cuál es la vinculación que tiene con la vocación que puede tener esa región? Ninguna. O sea, es una ocurrencia hecha para cumplir con una promesa de ¿cuáles son campaña. las materias ahí que se imparten? Bueno, es que ¿Qué carreras son? tenemos una visión muy diferente, pues para nosotros la educación pública, laica, gratuita, pues es una función del Estado mexicano. Evidentemente en la visión del PRI no la ¿Qué comparte. carreras Son carreras de humanidades, ciencias sociales, muy necesarias en el país. ¿No te parece? ¿No? Imagínate un licenciado en filosofía, ¿qué va a hacer en Agua Prieta? Pero pues no todo. Bueno, Pato es pero ¿cuántos te pueden salir para tener realmente un espacio y contribuir desde una visión de desarrollo regional a la ¿Qué economía de carreras la te región? gustaría ahí agregar? Pues para empezar tuviera que haber comercio internacional. Bueno, Para empezar, Pero- si es una frontera, si tienes a una de las economías que más está repuntando en el estado de Arizona, en eso y en el resto de las ciudades fronterizas, pues tendrás que ir de la mano, tuvieras que tener, si es que la maquila empieza a crecer, pues una vinculación con el sector no exclusivamente de maquilas para mano de obra en las respectivas líneas de producción, pero sí ingenierías, sí una licenciatura en matemáticas, sí alguna cuestión aeroespacial. En fin, creo que eso es hacia donde va el mundo, o al menos porque Agua Prieta también tiene un gran incentivo en virtud de la radiación que recibe, algo que tenga que ver con energías renovables, pero pues ya las eliminaron. Esa es la parte que viene. Otra, la presa Pilares se empieza a aprobar en el primer presupuesto del 2010, me tocó ser diputado y fue a propuesta de Onésimo Mariscales Delgadillo en virtud de una inundación que le había pegado muy fuerte a Guatabampo. ¿Cuándo van a entregarla a 4 carriles? Con todos los errores que digan. Desde hace 1 año y medio dijeron que iba a estar lista, la han cambiado 3 veces de fecha. Tú vas a Nogales y vas a ver los tramos inconclusos todavía. Insisto, eso no está en detrimento de lo que sí le tenemos como mexicanos que reconocer, por más diferencias ideológicas que tengamos, al presidente que sí recorre el país. Esa es una de las virtudes que, así como cuestiono otras, también le reconozco. Y segundo, no nos están regalando nada, son los impuestos que pagamos los sonorenses. Punto. Pero ahí está por ley no puede dar de menos, ¿no? Es que esa es nuestra postura, no nos des ni tampoco nos quites. Somos el quinto estado de las 32 entidades federativas que mayor reducción tuvo en lo respectivo a los recursos de la propuesta económica. También en el pedir está el dar, ¿no? Pues luego se burlan. No me refiero a eso, o sea, hay que pedir con acciones, porque dime qué obra emblemática de este gobierno
va a ser la que caracteriza. O sea, no hay gran... A ver, Yo te voy a dar... dime en qué rubro se ha avanzado. Ese es el problema. Pero bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos contigo, Ernesto. Bueno, vamos a una pausa. Estamos en la tertulia polaca por la voz del Pitic 88.1 FM. Es debate entre los presidentes estatales del PRI y Morena, Ernesto de Lucas y Jacobo Mendoza. Regresamos. Sabemos que tu INE es esencial porque es el instrumento más reconocido y confiable para identificarte y el único para votar. Por eso los módulos del INE ya están abiertos con las medidas sanitarias necesarias para atender todos los trámites. Recuerda que te atenderemos solo con cita programada. Agéndala en INE.mx o en INETEL 800-433-2000, donde además podrás consultar los protocolos de seguridad que deberás respetar para ingresar. Contamos todas, contamos todos. INE. La investigación en el noroeste del país en el 88.1 FM. La UNAM en Sonora informa. A partir de los años 70, el conocimiento de los fondos oceánicos y otros descubrimientos en ciencias de la Tierra contribuyeron al nacimiento de una nueva teoría general que permite explicar todos los fenómenos geológicos. La tectónica de placas. En la última cápsula vimos que la capa superficial de la Tierra, la litosfera, está dividida en 15 placas que se mueven unas con respecto a otras. Existen 3 movimientos principales relativos entre las placas: acercamiento o convergencia, alejamiento o separación y, por último, desplazamiento lateral. En el caso de la convergencia entre 2 placas, existen 2 tipos principales de fenómenos. La subducción, cuando una placa se hunde bajo de la placa adyacente, y la colisión, cuando 2 placas se entrechocan, lo cual genera la formación de un cinturón montañoso, como los Himalayas o los Alpes. En el caso de la separación entre 2 placas, por ejemplo en el Océano Atlántico, se genera nueva litosfera, llamada corteza oceánica, a partir de magma que proviene del manto astenosférico. Recordarán que es la capa que está directamente debajo de la litosfera entre 100 y 600 kilómetros de profundidad. Esta nueva corteza oceánica es más densa que la continental. En conjunto, la convergencia de placas y la separación de placas comprenden un proceso de destrucción y creación de litosfera. El último movimiento relativo es el movimiento lateral, es decir, que no hay ni convergencia ni divergencia, sino un desplazamiento paralelo al límite entre las 2 placas. Este es el caso del límite entre la placa Pacífico y la placa Norteamérica a lo largo del sistema de la falla de San Andrés. En una próxima cápsula analizaremos la relación entre los movimientos de las placas y la generación de sismos. La 88.1 FM es la voz de la investigación. La UNAM en Sonora informa. Generamos contenidos de valor e interés social. Todas las voces en una sola. La voz del Pitic 88.1 FM. Súmate a lo nuevo. 88.1. La voz del Pitic. Muy buenas tardes. No, qué buenas tardes. Digo, regresamos aquí por estar platicando con... No quieres que se acabe, ¿verdad? Sí. Estás empezando otra vez. A ver, dice, hay muchos comentarios, voy a leer algunos. Desgraciadamente no puedo leer todos porque o me pongo a leer comentarios o le seguimos aquí el debate. Pero bueno, voy a leerlos todos, por supuesto, pero al aire, a ver, voy a leer unos cuantos aquí y seguimos. José Rosas dice, a ver, me voy a bajar tanto porque me estoy quedando solo. Se me mueven aquí los comentarios. Ángel García, qué falta de respeto por parte del Pato de Lucas andar arrebatando la palabra, caray, ¿cuándo? ¿No? Al contrario, estamos hablando que nos no, respetábamos Sí, los tiempos. creo que ha sido bastante civilizado. Ha sido correcto. Solicité la palabra al final de este bloque. Sí, claro. La demanda, ¿verdad? Pero estoy en espera de mi turno. Ok, dice Gaby Monreal, ánimo, todos con el PRI, Michelle Bambino, no se hagan bolas, Morena va en picada, cada vez se les acaba
los argumentos. Abel Hernández, estamos esperando que lleguen las investigaciones de la estafa maestra y de la operación Zafiro, dice. José Rosas, no tiene con qué Morena cada vez va más, otra vez, lo mismo. Temo Nieblas, dice, sigue la deuda en el Estado, crédito sin motivo ni razón, con la finalidad se sigue endeudando el Estado. Marco Moreno, así como está en el programa Jacobo, exactamente igual ha sido su gestión, sin pena ni gloria. Luis Donaldo Coronado dice, los de Morena no tienen calidad moral. Híjole, el PRI sí, Pato. Insisto, yo creo que en todos los partidos existe gente buena y gente mala. Y un gran error que se ha cometido es intentar estereotipar a un partido por defender tal o cual causa o tener determinada ideología. Y ahí es donde confundimos más a los ciudadanos. Nomás termino antes de que le pase la palabra a Jacobo. Creo que existen obras que van a ser ícono de esta administración. ¿Cómo cuál? El Hospital General. Que todavía La renovación de los centros de salud en varios municipios, la reestructura de escuelas, cuestiones intangibles, Aaron, como el hecho de haber pasado de los últimos lugares a los primeros. Y si me está oyendo la maestra Zazueta, ahorita va a contestar, pero es una realidad. El que los profes hayan también ocupado los primeros lugares en la evaluación cuando estaba un esquema en el que el mérito fuese la forma en que al interior del magisterio podías crecer y no a través de palancas. Está muy bajita la vara, ¿no? Con el gobierno. Tienes un C5, donde incluso ha estado el secretario de Seguridad Pública Federal. Tienes la distancia equivalente de Sonora a Yucatán en infraestructura carretera, caminos que le corresponden exclusivamente al Estado, no necesariamente a las rutas federales. Y sí creo que hay un gran pendiente en el Estado, que es el que tiene que ver con inseguridad pública. Y esto es propio de los tres órdenes de gobierno. Es decir, el gran mal que hoy por hoy afecta, y no es exclusivamente de Sonora ni del mundo, perdón, de la República, sino de todo el mundo, se llama narcotráfico. Y eso es lo que ha generado que detone el homicidio doloso y que hoy por hoy se ha quedado a deber y es una asignatura pendiente de los tres niveles de gobierno. Y la salud, mi querido Ernesto, bueno, por ejemplo, a los trabajadores del Estado, el ISTESON, pues vemos cómo está, y se le ocurre a este amigo, no me acuerdo ni cómo se llama, ser candidato, que por cierto te trae ahí a cola. Sí. Pues bueno, es parte de la estrategia otra vez aquí, sí, interna de cada partido político. Sí, bueno, a ver. No, gracias. Hay varias anotaciones que hice, nada más para precisar. A ver, está bien que se opine diferente respecto de los contenidos de la educación, pero no se puede negar la necesidad de impulsar la educación en los jóvenes, cosa que los gobiernos neoliberales abandonaron, dejaron, privatizaron, no fomentaron, no apoyaron la educación pública, y parte de eso es el problema que hoy tiene que resolver el presidente de la República con los programas de apoyo a los jóvenes para que estudien, para que trabajen, y está invirtiendo en educación. Entiendo que la visión neoliberal piensa en rentabilidad económica y no en rentabilidad social. Entonces, son visiones muy diferentes, pues, ¿no? En eso, Jacobo, es un análisis. Ahora, a ver, lo de la presa, no, nadie duda que la dejaron, Pilares, hablando de proyectos neoliberales. La dejaron el proyecto abandonado, vino el presidente y lo concluyó. A ver, lo de la 4 carriles, también otro de los proyectos fallidos del neoliberalismo. No solo la idea de concesionar carreteras, sino de abandonarlas. ¿Sabes en cuánto tiempo se erigieron 20 años, las pirámides de Egipto? En 28 o 29 años. Bueno, ¿sabes cuánto lleva la carretera tiene 20 años, ¿no? Internacional de Hermosillo a Nogales? Y además, ejemplo claro de la corrupción, porque esas constructoras que se contrataron para la carretera declaraban como terminados los tramos y declaraban también como terminados en concreto. Entonces, el presidente tiene que venir a concluir las obras que dejaron botadas en todo el país, y lo está haciendo. No solo hay nuevos proyectos de infraestructura, sino que viene a concluir lo que dejaron empezado. Lo otro, a ver, en la cuestión presupuestal, la ley de coordinación fiscal es clara y la cumple el presidente, y no se les quita ningún peso a ninguna entidad federativa ni municipio. Los ramos de aportaciones a entidades federativas y municipios se cumplen. Se cumplen
que el gobierno del estado en este año tiene un presupuesto mayor a 70,000 millones de pesos. La eliminación del Fortasec, se quejan mucho de este Bueno, programa para la seguridad, el equipamiento, ¿no? Bueno, de la seguridad. hay diferentes instrumentos de apoyo y financiamiento. Hoy viene todo el programa, hay un incremento a recursos a seguridad pública y por eso se van a construir los cuarteles de la Guardia Nacional que ya se están construyendo y algunos ya terminados. Hay diferentes programas de aplicación. Si tú le dabas el recurso a un municipio en Fortasec y lo justificaban diciendo que hubo gasto y no se ven patrullas, no se ven policías, no se les capacita, no hay armamento, entonces ¿dónde está invertido el recurso? Entonces al hacer esa revisión, pues ¿para qué le das dinero a alguien que no lo sabe invertir en la necesidad que se requiere? Entonces la visión de la implementación del recurso público es diferente, porque la visión que se tenía era de moches, de obras inconclusas, de poner una banqueta y gastarse el presupuesto. Entonces hay que ver la política pública en materia presupuestal desde otra visión. Una visión donde llega directo al ciudadano y donde llega directo a la obra que se requiere. Por último, mencionaban ahorita lo de las obras del actual gobierno. Con franqueza no veo obra pública. Y yo no sé qué hacen con los 70,000 millones de pesos al año y luego todavía llegando endeudaron al Estado con 5,000 millones, luego con 1,300 millones, luego con 500 millones, la bancada de Morena, lo cual motivó un distanciamiento y un proceso interno en Morena. ¿Y qué fue el resultado del proceso La interno? Constitución prevalece por encima de las leyes orgánicas o los estatutos, pero se atendió. El tema no es si se le aprueba o no el presupuesto, el tema es en qué lo ejerce. Entonces, si 70,000 millones al año, de los cuales 45,000 millones te los aporta la federación, no justifican en nada su inversión, ¿en dónde están pues? Pregunto, ¿cuál obra pública? Si no andan viendo qué agarran para vender, para llenar los huecos, ahora que mencionas de Istezón. A ver, si no es por la intervención oportuna del presidente, los estadios ya fueran ahorita centros comerciales, que no está mal, pero no de un patrimonio público. No, claro que está mal, pues si todavía abonarle más. O sea, no está mal la inversión en el desarrollo público, pero ese es un bien público y se va a destinar al deporte y a la formación de jóvenes. Entonces, creo yo que no hay argumentos por parte del PRI y del gobierno para señalar que hay infraestructura, desarrollo u obra pública. Francamente, o al menos los temas que planteó aquí el presidente del PRI, no reflejan el desarrollo que debiera de venir acompañado a las necesidades del Estado y al presupuesto del cual dispone. Muy bien, ya te contestó aquí Ernesto, la maestra Zazueta. Saludos, maestra. El peor secretario de Educación que ha tenido el Estado apoyó la reforma educativa en contra de los maestros. Dice, y miente Ernesto de Lucas, ni libros de texto entregaron completos, las escuelas están como las dejó el gobierno de Padres. Este gobierno del PRI dio prioridad a implementar la reforma educativa y a garrotazos y ceses, dice. Pues tiene su visión, como te lo dije otra vez, pero bueno, es alguien a quien siempre me da gusto saludar y le mando un fuerte abrazo, estimada maestra. Está siendo sarcástico, yo creo. No, de ninguna manera. Mira, si cada quien luchara así por su ideología y por su forma de ver las cosas, creo que al menos se pudieran tener otro tipo de resultados, no nomás en la política. Iba por la senaduría, fíjate, precisamente en Morena, y le hicieron un lado por Lili Telles, y ya viste que Lili Telles cómo se puso ayer, irónicamente, pero pues sí. Mira, empiezo por darte datos. Son broncas del PAN. Presa carretera. Yo creo que lo primero que tiene que existir son denuncias. Salvo el caso de Lozoya, no estamos viendo a nadie más detenido, y por cierto ya no es ni nota, ¿no? En virtud de que salieron los videos aquellos de los familiares del presidente. Entonces, ¿dónde están las denuncias? Yo creo que es lo menos que puede haber, y una investigación seria y que paguen, que tenga que pagar. Sí, se paró, ¿no? Se paró totalmente cuando sale Pío, ¿no? En el claro, video, en virtud del Fortasec. El Fortasec es la forma en la cual los municipios, particularmente para equipamiento y capacitación de su estado de fuerza, obtenían recursos. Ahora tendió a desaparecer. Ejemplo de obras.
Miren, pero es verdad que se ha robustecido otros programas de ¿cuáles? seguridad. No recuerdo los nombres, no lo sé, pero está llegando de Te forma doy un directa, ejemplo. ¿no? A ver. La organización de la Guardia Nacional en Sonora, Bueno, es eso. 11 cuarteles, más de 2.500 elementos, lo que no ha hecho, lo que no ha hecho el gobierno del estado. Nada más en 5 años de administración estatal, Ajá. autorizaron 70 plazas de policía estatal. Hay un gran déficit de policía estatal, no han sido capaces de crear Nada nuevas más que plazas. sí, el Fortasec le quitan a las policías municipales, ¿no? Pero les llega por otro lado otro recurso. No sé por dónde. Y lo que sí, ahorita nomás y ya te cedo la palabra, en lo que te decía el pedir estatal, con acciones, por ejemplo, tú recordarás el asunto de Bavispe, donde declara David Anaya, el secretario de Seguridad Pública del Estado, que no tenían ni para la gasolina, que por eso no llegaron, imagínate. Entonces, si no hay ni ese recurso, pues ¿dónde se está aplicando el recurso? Sí. O sea, son el tipo de cosas que dices, bueno, el discurso que ustedes tienen es decir, se les niega a los sonorenses está el recurso, no, a los sonorenses o al gobierno del Estado, porque es diferente, ¿eh? Eso sí. Bueno, los sonorenses y el gobierno del estado representan en términos Híjole, de interés no nos han público y administrativo. representado, no nos han Bueno, representado, tenemos pero 7 diputados federales que ¿dónde están? Pues sí, exacto. Ah, bueno. También hay que Ok, hay pero que conmigo no subrayarlo. es el debate, yo te estoy reclamando como ciudadano. Mira, te pongo 11 cuarteles, van 2 y porque los municipios tuvieron que ceder los territorios, particularmente el de Moctezuma y el que se inauguró ahora en Bavispe. 2.500 efectivos de la Guardia Nacional se prometieron desde el mes de julio del año pasado y yo pregunto quién los ha visto o cuándo se han sentido. A ver, el auditorio que me diga dónde están 2.500 elementos desplegados de la Guardia Nacional en todo el estado. 2.500. Pues digo, no hay ni 200. Aparte los ayuntamientos tienen que pagar los viáticos. Pregúntale a cualquier alcalde de cualquier extracción partidista al que le quieran hacer la pregunta respectiva. Ejemplo de obra en los municipios que gobierna Morena, donde está el 85% de la población. Acaban de venir a anunciar y se le entregó a la presidenta municipal, nomás me voy al ejemplo de Hermosillo, 500 millones de pesos para infraestructura. Si para diciembre ese recurso no es utilizado, se tiene que devolver más del 50%. Pero además, De Sedatu, que acaban de anunciar, pero de- además, las obras que se están haciendo y que se anunciaron son obras que venían ya en virtud de que ni siquiera tenían los proyectos ejecutivos respectivos de administraciones pasadas, de esas que tanto se han cuestionado, en algunos casos también con razón, tampoco nos podemos cegar al respecto. Y en el tema de salud, Aaron, que me preguntabas ahorita, Y que nada más te mencioné el Listezón, pero los hospitales y en generales de plena todo el crisis- estado están... y en plena crisis de pandemia, están- yo pregunto, un solo caso de un sonorense que no haya sido atendido, como si hay en otras... No sé. Ah, bueno. No sé. ¿Cuánta gente se quedó sin ventilador? Pero eso ha sido en el común denominador en todo el país. No se Bueno. colapsó el sistema de salud. Pero es parte de la Estaban crisis esperando inmediata que- que todo el mundo ¿Viste estábamos... imágenes en Sudamérica, por ejemplo, como estábamos en la calle se moría gente previendo. porque no lo recibían en hospitales? En México no ha pasado eso, ¿no? Bueno, pues Sonora tampoco. No. Y es el gran tema que tenemos de salud. Así Pero como también pues es Pegaron un recortazo de un plumazo, salieron 800 de un día para otro de encamados. yo o sea, creo ¿cómo que porque estuvo? viene el segundo rebrote. Y ese es un Sí. tema que si no tenemos los conocimientos científicos o técnicos, cualquier especulación que hagamos, pues puede ser exactamente eso, una especulación. Exacto. Y hay que señalar Y- también que no colapsó el tema gracias a la atención oportuna del gobierno federal. Como nunca se dedicó el recurso a apoyar a todos los hospitales públicos del país. Y aquí Sonora no fue la excepción. Aquí llegaron los equipos y hay imágenes de que bajaban y descargaban los aviones Del del ejército, ejército, ¿no? y el Los ejército medicamentos. estuvo distribuyendo en todos los hospitales públicos. Por eso no colapsó. Porque no colapsó porque el presidente le dio una atención prioritaria a la salud y a la recuperación económica. No colapsó porque recibió 400 hospitales mal equipados, sin medicina, sin médicos, sin especialistas, y hoy tiene el gobierno de la República 1,000 hospitales rehabilitados, tiene 47,000 profesionales de la salud contratados y hay equipamiento y medicinas suficientes para la atención de la pandemia. Si eso se lo hubiésemos dejado a los gobiernos de los estados, quién sabe qué hubiera pasado. Y si eso no lo hubiese atendido un presidente con la visión que tiene el licenciado López Obrador, otra tragedia estuviéramos Sí, tú viviendo. mismo has sido crítico en algunos tweets ahí contra el secretario de Salud, que luego, por cierto, te contesta el otro, ¿cómo se llama? El de comunicación, Giancarlo Zuridas, ¿no?
ha sido crítico en ese sentido. Sí, porque mira, yo estoy convencido de que el famoso semáforo epidemiológico se empieza a usar con fines políticos, Aaron. Y ahí es donde meten en un brete a las autoridades que son la primer línea de dar la cara, desde los municipios hasta las autoridades estatales. Es decir, no existe realmente un criterio del 100% científico para estarlo cambiando de amarillo, verde, naranja o rojo. Y eso es algo que creo se tiene que aclarar y se tienen que tomar muchos otros indicadores, no necesariamente el número de camas o el número de infectados. Creo que tiene que ver, si bien es cierto, esos son los básicos y son los que tienes que obviamente tener como punto de referencia o de partida, también tiene que llegar a un espacio en el que tengas que dimensionar el costo-beneficio, porque la pandemia de salud es una y la pandemia económica que se avecina es otra, y ahí es donde entra este equilibrio que se tiene que generar entre todos. ¿Que ha sido atinado todo esto de los programas sociales? Yo lo he dicho aquí en otras ocasiones. Sí, y lo recordé aquí, Aaron, una vez que no va a haber el brinco de pobreza extrema precisamente por creo los que es un acierto, programas, Aaron, y que lo están haciendo incluso los países neoliberales como Estados Unidos. El haber llevado a cabo ejercicios para que exista circulante entre la población. Un acierto del presidente, por más populista que pueda aparentar y parecer la medida, es haber, por ejemplo, en marzo, abril y mayo, dotado de doble pago a todos los beneficiarios de ciertos programas sociales, particularmente a la población más vulnerable, que son los adultos mayores, ya no de 65, porque para recibir ese beneficio tienes que tener 68. Lo dije aquí y lo sostengo, que por supuesto que en este tipo de casos son un motor de la economía que permite que no tengas un mayor retroceso en el Producto Interno Bruto bajo la forma específica de obtenerlo. Eso creo que es un acierto. Muy bien. Bueno, vamos a la última pausa y regresamos en 2 minutos. Estamos en debate presidencial, el debate aquí de los presidentes de los partidos estatales de Morena y PRI, Ernesto de Lucas y Jacobo Mendoza. Regresamos. Súmate a lo nuevo. 88.1, La Voz del Pitic. Somos los primeros en el cuadrante. 88.1, La Voz del Pitic. Si los insectos y roedores dominan tu hogar, no pierdas la batalla. ATG Control de Plagas te defiende. Protege tu salud y tu entorno. Servicio comercial, industrial y residencial. Control de todo tipo de plagas. Especializados en el tratamiento de insectos y roedores. Pólizas de tratamiento para gimnasios, naves industriales, hospitales, escuelas. La mejor opción para empresas, maquiladoras, hogares y casa residencial. ATG Control de Plagas. Contacto 6622-542025. Facebook, ATG Control de Plagas. Dile adiós a los insectos y roedores. Regresa la salud y confianza a tu hogar. ATG Control de Plagas. ATG Control de Plagas. Patrocinador de La Voz del Pitic. ¿Quieres entrar al Unison? Bañuelos Asesorías. ¿Quieres entrar al Cobach u otra prepa? Bañuelos Asesorías. ¿Quieres terminar la prepa con un solo examen? Bañuelos Asesorías. Búscanos en redes sociales, en Facebook e Instagram como Bañuelos Asesorías. Manda WhatsApp al 6622-753656. No lo olvides, somos Bañuelos Asesorías. Patrocinador de La Voz del Pitic. Generamos contenidos de valor e interés social. Todas las voces en una sola. Todas las voces en una sola. La Voz del Pitic, 88.1 FM. Grandes éxitos que llegaron para quedarse. Todos están aquí. Todos están aquí. La Voz del Pitic. Parece director de orquesta, ¿no? Aquí David González, el operador. Las consolas. Sí. Bueno, nos van a quedar, a ver, 2 minutos sí. para cada quien. Bueno, a ver, Jacobo. Me quedó ahí el tema pendiente que señalaba el dirigente del PRI, de que si se iba a ejercer o no el recurso de SEDATU. Ahora que vino el presidente en el estadio Héctor Espino, entregó el convenio
de la autorización y la disponibilidad del recurso, y créanme que será bien utilizado aquí en la ciudad capital para las necesidades de infraestructura. Ahora, lo del semáforo es un comité de expertos, que es lo que estableció el presidente desde que se tuvo una reacción inmediata y con prevención, aparte de que está reconocido el sistema por la Organización Mundial de la Salud, es el Consejo Nacional de Salubridad, y destina a los estados la información para poder establecer el criterio de semáforo. Hay ya creo que 2 entidades federativas que alcanzaron el semáforo verde, y que incluso pueden volver a clases allá. Campeche y no me acuerdo qué otra entidad. Entonces no es un criterio político, al contrario, fue lo que dijo el presidente desde que se reunió con el G20. No pongamos esto en decisiones de los políticos, pongámoslo en manos de los expertos, y nada más señalar eso, pues que de ninguna manera la atención de la epidemia obedece a criterios políticos. Creo que como nunca se ha evidenciado que hay criterios con rigor científico para el manejo de la pandemia, y gracias a eso estamos saliendo adelante, porque países con mayor posibilidades, recursos e infraestructura que el nuestro, los hundió la pandemia, los hundió en términos de salud y los hundió económicamente. ¿Qué te pareció nosotros hemos ido saliendo? Lo de ayer de Lili Telles contra López-Gatell. No, pues la verdad una exposición sin sustento, una acusación al aire, ¿no? Creo yo que desaprovechó la ocasión de verdaderamente conocer las acciones que están tomando el gobierno de la República. Lo que engendraron, Jacobo, ahí. Ahora vienen, de hecho, aquí me preguntaban, me decían que te preguntara que lo de Temo Galindo y me preguntaron, no hay ninguna, un gran capital político ahí, pues, no hay ningún acercamiento. No hay Pues sí, lo declaró el propio presidente del PAN municipal de Nogales, que ya estaba Temo en Morena. Ellos pueden decir muchas cosas, el partido Vernon ya está también trabajando con usted. Bueno, el partido Morena no ha tenido ningún acercamiento con ellos. ¿Es directo con Alfonso? No creo, no ha habido ninguna notificación al respecto. Yo creo que más bien son como esos anzuelos que buscan, ¿no? No, cálmate, porque yo fui el que eché la noticia. Tú fuiste el de la teoría de los anzuelos. Pero tengo una, yo sé que... Pero ¿quién se reunió con ellos? Yo sé, Vernon se despidió de algunos priistas ya, Bueno, yo no he tenido conocimiento de ningún tipo de reunión. No. Y quisiera cerrar mi exposición aprovechando mis 2 minutos. Pero, mira, bueno, para finalizar eso, ¿te gustaría tenerlos en Morena, Temo Galindo y Vernon Pérez Rubio? Bueno, mira, está bien, porque después cuando estés ahí a ver qué vas a decir. Yo en lo personal te diría que no, pero yo no soy el partido. Digo, o sea, el partido es un gran movimiento. Ve lo que pasó con Lili Telles, y pues digo, si estos perfiles están sumando, pues va a volver a pasar lo mismo. Por un lado están los criterios y para la postulación, que eso se debe de revisar, estoy de acuerdo, estoy consciente. Pero por otro lado está la idea de que somos un gran movimiento social, amplio, tolerante, incluyente y plural. Bueno, y en sí, eso pero se debe haber filtros, ¿no? Con filtros, por supuesto. Que no los tuvieron en filtros. 2018. Perdón, tenía nada más cerrar los criterios de estabilidad económica del actual gobierno de la República. Deuda pública, no se ha endeudado el país. Impuestos, no se han aumentado ni se han creado nuevos impuestos. La paridad peso-dólar está volviendo incluso a niveles de antes de la pandemia, de los 20 pesos. Inversión extranjera, incluso mayor, 9% mayor respecto al periodo inmediato anterior. La recuperación del empleo ante el IMSS, más de 120,000 empleos en el mes pasado, y la mayor inversión en programas sociales en la historia del país. Entonces hay estabilidad económica. Sí, en efecto, creo que la pandemia ha sido un esfuerzo de todas las autoridades, no exclusivamente de un solo hombre, en este caso el presidente, donde sí se ha fallado, y ahí sí tiene mucho que explicar el doctor Gatell, y no le quiero seguir el rollo, ni mucho menos darle por el lado de Lili Telles. La realidad es que los datos duros te hablan de que hoy por hoy, de entre todas las naciones del mundo, México es el que tiene la tasa de mortandad más alta en base al COVID, y eso no nomás es por tomar Coca-Cola, Pues yo creo que sí tiene mucho que ver la alimentación. Sí, la obesidad, el diabetes, la hipertensión, son parte, pero no para estar 10.3%. Lo mismo estuviese sucediendo en los Estados Unidos o en cualquier país de Centroamérica que acostumbra a tener hábitos de consumo similares a los nuestros en términos de productos chatarra, por así llamarlo. 2.
Ya bajó la gasolina. ¿Cuánto les llegó el recibo de la luz a quienes nos están oyendo? Porque esas eran otras de las promesas de campaña, y ya va el famoso Pero IEPS, lo de la luz no tendrá que ver con este encierro. A mí me acaba de llegar y me llegó igualito. Pregúntale al auditorio. Sí, no, es que sí he tenido por eso, pero pregunto. La propia Unión de Usuarios será... aquí en la capital te habla de un 400% de incremento en promedio. Y finalmente, cierro parafraseando increíblemente algo que jamás pensé hacer al presidente de la República. Morena es mucho pueblo para tan poquito partido. Caray, vamos, bueno. El propio presidente lo dijo, sí, cierto. Sí, cierto. Sí, lo señaló. Y habló de los dirigentes también hace poco. Se refirió al caso de la dirigencia actual interina y al pero da lugar para muchas otras reuniones. Esto muy buen debate, y yo te agradezco mucho. Me agradezco yo. Dense un beso aquí, Primor. Es lo que quiere, es lo que quiere. Nació en la tertulia. No. Oye, se acaban de anunciar la alianza con el PAN. Imagínate. Igualmente. Muchas gracias. Fue un debate. Les agradezco porque fue un debate de mucha altura, bien argumentado, con muchos datos. Eso es lo que se busca. Se los agradezco. Y les agradezco también al público. Muchos comentarios, 220 comentarios en Facebook, otros tantos en Twitter, muchos en WhatsApp. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Esto fue la tertulia polaca por la voz del Pitico 88.1 FM. Yo soy Aaron Tapia y les recuerdo que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias. Esto fue la tertulia polaca de Aaron Tapia. Todas las ideologías, todos los colores, todas las opiniones y todos los discursos en una sola tertulia.